pasó en tu cabeza en ese momento que pensaste exactamente? Creo que ahorita quiero darle un cambio a mi vida y quiero exactamente irme a estudiar otra cosa, prepararme, ver otros horizontes. Sí, yo creo que fue como un momento también de rebeldía, como que pues tenía 17 años, entonces como que son esos momentos y decisiones que a lo mejor uno toma bruscamente, ¿no? Que dice, bueno, ya no quiero hacer esto, ya me aburrí, ya hice lo que tenía que hacer, ya hice novelas y yo dije, quiero probar a hacer otra cosa. Estaba como muy decepcionada como de muchas cosas y de lo difícil que de verdad es mantenerte, como comentábamos hace rato, y que la gente te acepte. Venía de patito, entonces como fue como bien difícil sacarme el personaje, etcétera, y fue como un momento que dije, ya no quiero hacer esto, mejor me dedico a otra cosa y ya, ¿no? Pero pues bueno, es como te digo, fue gracias a Dios como una bendición enorme el que haya llegado a la audición y que yo haya decidido audicionar. Y pues el haberme quedado con el papel fue maravilloso. Pero pues bueno, ojalá y se dé la oportunidad de poder estar en Broadway en algún día. Y pues yo feliz, ¿qué te puedo decir? ¿Pero qué será? Yo creo que el próximo año empezarás a tocar esas puertas, porque ya tendrás los 21 años. Pues no sé, mira, yo ahora que estuve de vacaciones en Nueva York, tuve la oportunidad de ver a bastantes de mis compañeros de Wicked en Broadway, los directores, etcétera, y pues no tocamos mucho el tema, pero pues bueno, estuve hablando con Rachel Tucker, que es quien está haciendo ahorita el pavo en Broadway, y fue así de vente a hacer funciones, y yo, ay, yo feliz de la vida, bla, 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 ¿no? Pero son cosas que a veces Dios las tiene preparadas para ti en el momento exacto, ¿no? Y esperemos que llegue en el momento que tenga que ser. Y yo sé que voy a seguir trabajando para lograrlo. Sí, porque lo mismo le pasó a una Bianca Marroquín, ¿no? Después de tocar tantas puertas, trabajar tanto, ser tan excelente en lo que hace, finalmente logró uno de sus máximos sueños y poder ir a hacer Chicago. En Broadway, claro, que es lo que yo quiero hacer en algún momento. Y digo, tengo 20 años, entonces creo que tengo bastantes cosas que hacer por delante y pues seguir trabajando para eso. En estos 20 años, obviamente viene un disco. ¿Cómo está esa preparación de ese disco? ¿Qué viene? Sí, viene mi primer single de este año, que ahora vamos a sacar por single. Yo creo que el álbum lo tendremos para finales de año, pero mi primer sencillo se estrena ahorita en marzo, a principios de marzo, que se llama Bailo hasta caer, que es una canción electrónica que grabé con un DJ que se llama Tela Gali. Y está increíble, la verdad es que estoy feliz, es algo súper diferente a lo que me han escuchado hacer. Viene un poco de la mano, de agüita un poquito, pero está increíble, la verdad es que estoy feliz. Créeme que el regreso a la música me tiene muy emocionada y estoy escribiendo y estoy haciendo rolas también, entonces esperemos que el álbum esté listo para finales de año. Oye, mi queridísima Ana, tú obviamente es una mujer que lee demasiado. ¿Qué te parece ahorita si mandamos también a una cápsula donde hablamos de nuestra bellísima ciudad de México? Bellísimo. Y hablamos, ¿sabes qué? De un parque que es uno de los más antiquísimos y que tiene una gran historia, que es la Alameda Central. Uy, hace años que no voy. Hace años, tienes que regresar Sí. porque quedó precioso, lo remodelaron, pero bueno, ¿En serio? quedó Qué precioso. belleza. Tienes que ir y tiene más de 400 años Sí. este parque. Súper. ¿Quieres conocer un poquito más acerca de esa Claro. historia? Vamos a ver un poquito más acerca de la historia de la Alameda Central. Antes de que la Alameda naciera, en el siglo XVI, el espacio donde ahora reposa era realmente un mercado conocido como San Hipólito. Fue en 1592 que el virrey Luis de Velasco ordenó recrear un paseo para darle belleza a la ciudad, que a la vez fuera lugar de recreo de sus habitantes. El espacio que dio lugar a la primera ampliación de la Alameda era realmente el quemadero de la Santa Inquisición, esparciéndose sobre las plazuelas de Santa Isabel y San Diego. Durante su creación se sembraron álamos traídos de Coyoacán, se diseñaron jardines y una pila de cantera labrada en el centro. Sin embargo, tras la culminación del mandato del virrey, este espacio se abandonó al punto de convertirse en un lote baldío y un espacio para pastear caballos. Durante la época colonial, el sitio se convirtió en el área de recreo preferido de la alta sociedad. La Guerra de la Independencia provocó grandes deterioros, daños y de nuevo un abandono del lugar. No obstante, ahora el lugar se convirtió en un espacio de reunión de la población. Porfirio Díaz se encargó de ampliar la Alameda, edificando calles más anchas, enalteciendo la vista con la construcción del Teatro Nacional, que se convertiría en el Palacio de Bellas Artes, y reemplazando el pabellón morisco por el hemiciclo a Juárez, como aniversario del centenario y del inicio de la Revolución Mexicana. La remodelación actual de la Alameda Central tuvo un costo aproximado de 240 millones de pesos. De Farándula, Berenice Ortiz.
Omar Fierro luce más delgado y es que dice tomó la firme decisión de cuidar más su alimentación para mantenerse saludable. Respecto a las cuestiones del amor, dijo que para él la edad no es ningún obstáculo para entablar una relación. De farándula, Berenice Ortiz. Si las mujeres se niegan a confesar sus secretos de belleza, los hombres guardan con mayor cautela su paso por el quirófano, como en el caso de Luis Miguel, quien se ha realizado implantes capilares, liposucciones, implantes dentales, mini lifting de rostro y eliminación de papada y de bolsas en los ojos. Fernando Colunga asegura que su galanura se la debe a que lleva una vida tranquila, sin embargo, se rumora que se ha inyectado botox en varias ocasiones. En su juventud, Alejandro Fernández se sometió a una rinoplastia para mejorar la ventilación nasal y se comenta se ha inyectado botox para disminuir las líneas de expresión. Vicente Fernández ya recurrió al cirujano plástico para quitarse la papada y las bolsitas de los ojos. Gracias a los lifting, al peeling y a las dermoabrasiones, Ricky Martin ha podido desvanecer las terribles marcas que el acné había dejado en su rostro. De farándula, Berenice Ortiz. Y bien, ya estamos aquí de regreso en De Farándula de Capital 21 con Dana Paola. Estamos hablando exactamente de esta vasta carrera y de los sueños, de las ilusiones, de los planes, de nuevo material discográfico, nueva telenovela que también ya vendrá en este año, yo creo para finales de este año, ¿verdad, Dana? ¿O no? Sí, estamos viendo ahí, todavía hay muchas sorpresas para este año, pero lo que sí está súper confirmado es lo de la rola, que sale en marzo, y como dices, tengo proyectos de televisión y de cine, que estaré por contarles pronto. ¿Qué te gusta de ahora de este nuevo cine mexicano que le llaman? Porque bueno, llegó un momento donde el cine de oro caímos de repente en la época del cine de las ficheras, donde pues todo se transformó y Sí. era como la decadencia del cine, poco presupuesto, actuaciones regulares, personas, íconos de la actuación, Yo creo que lamentablemente. ahorita el cine está espectacular en México. Créeme que es increíble ver tantos nuevos talentos, nuevos escritores y tantos directores, cinematógrafos. O sea, yo creo que ahorita está en una época espectacular y la verdad es que me hace muy feliz el poder saber que hay un proyecto que seguramente filmaré este año, donde puedo estar dentro de este gran cambio que ha tenido el cine mexicano, ¿no? Del cual me siento muy orgullosa y que tantos actores, me encanta ver nuevos talentos dentro del cine, tanta gente que tiene tanto talento para hacer cine y de todo. La verdad es que se me hace increíble y estoy muy orgullosa del cine mexicano en México. Y no solo del cine, sino también el teatro. Ahorita el teatro musical en México está espectacular. Yo creo que ya tiene ahorita un rato, ya como unos 4 años, que han estado trayendo producciones impresionantes y ahorita hay una gran cartelera de teatro. Y creo que es algo que también la gente tiene que darse la oportunidad de empaparse más en la cultura del teatro porque es maravillosa y ahorita que hay tantas puestas en escena espectaculares en México. La carrera de quienes admiras, por ejemplo, de actores mexicanos que estés viendo que están teniendo gran repercusión a nivel nacional e internacional y que tú dices, bueno, qué interesante cómo han manejado su carrera, cómo han movido sus piezas como para poder llegar y lograr parte de sus sueños. Yo creo que Gael García, yo creo que ahorita es uno de los grandes ejemplos de que trabajando con muchísimo valor, disciplina, se pueden lograr las cosas, ¿no? Tanto Gael como, Ana Claudia Talancón, que con ella trabajé en un personaje muy pequeñito, en Arráncame la vida, que fue la primera película que hice. Y yo creo que, Eugenio Derbez, que le está yendo espectacular, que es alguien que quiero muchísimo y que admiro bastante. Y que al final cada quien tiene como diferentes tipos de películas que hacen, ¿no? Pero pues es increíble, yo la verdad es que los admiro muchísimo y se me hace maravilloso y les deseo el mejor éxito del mundo. Ahora, por ejemplo, en directores, pues ya han generado pues también gran trabajo a nivel Oye, internacional, ¿qué tal? Claro. Y todas estas cosas. Es un gran orgullo para México, la ¿Verdad? verdad es que es como te digo, los mexicanos creo que vamos con todo. La verdad es que se me hace algo increíble el poder estar nominados a grandes premios dentro del cine. Y ¿qué te puedo decir? Estoy muy, muy, muy orgullosa de mi país y de todo. Yo, ahora que estuve viviendo en Estados Unidos 6 meses, regresé así de quiero a México ya. Y que de verdad, a veces cuando uno está lejos de su casa y de su país, es cuando más se da cuenta de las bellezas que tiene. Y no solamente de lo bello que es el país o la Ciudad de México, etcétera, sino de tantos talentos que hay dentro de nuestro país siendo mexicanos, ¿no? Y que hay que apoyar obviamente a todo el talento mexicano. También hablemos de esta parte, cambiando radicalmente de tema, pues la alimentación, qué básica es, porque, ¿sabes? Me hablaban que duermes bien,
Tienes que descansar duermo bien. muy bien, la verdad. Esos buenos hábitos, ¿cómo se han logrado? A ver, ¿qué haces para tener buenos hábitos en la vida? Buenos hábitos. Yo creo que me he hecho de buenos hábitos. Yo creo que el dormir es algo que amo. Bueno, es algo que también ayuda muchísimo para todo tipo de cosas, ¿eh? Para la piel, para mantenerte en forma, para verte bien, etcétera, etcétera. Y el agua, que es fuente de vida. Yo creo que tomo 2 litros diarios de agua. Me trato de entrenar casi todos los días, si no mínimo 3 veces por semana, pero me gusta caminar. Me encanta ahora la jardinería, el tener vida dentro de mi casa y flores, etcétera. ¿Qué más? Buenos hábitos, pues el comer bien. Yo creo que yo siempre he sido una persona muy remilgosa para la comida, pero amo la gastronomía. O sea, me encanta cocinar, me encanta probar de todo. Y pues ahora que he tenido la oportunidad de viajar y de conocer otros restaurantes o otro tipo de comida, fusiones de comida, se me hace maravilloso. Yo creo que estoy 100% segura que la gastronomía mexicana es lo mejor que puede existir en todo el mundo. Era lo que platicábamos hace rato. Y pues trato de cuidarme muchísimo. La verdad es que como muy saludable, no soy de comer comida chatarra, no soy de tomar refresco, pero son hábitos que se van haciendo pues, con la vida. Yo soy así, ¿no? Digo, es algo que me ha ayudado también muchísimo, pero he cambiado mucho mi alimentación a ser un poquito más saludable y ser un poco, dejar tanta proteína animal, tantas cosas procesadas y cambiar un poco para limpiar el organismo. Ahora también un estuche de monedas, porque bueno, esto no es copa, pero finalmente es parte de una realidad. Cocina, ¿sabes cocinar? Sí, claro, sé cocinar. Ay, qué bárbaro. Sé cocinar. ¿Qué cocinas? De todo, A ver, ¿cómo de que? todo, tanto ¿Sí? comida salada como postres, todo, la verdad. ¿Pero es quién que te ha me encanta. enseñado? ¿O ¿Cómo? Bueno, mi abuela es una excelente chef, mi tía también estudió gastronomía, mi mamá, casi toda la familia nos gusta cocinar y la verdad es que es una profesión divina y es algo que quiero estudiar en algún futuro. Pues muchísimas gracias, No, mi gracias queridísima a Dana ti. Paola. Te agradecemos Muchas en el gracias. alma este tiempo y este espacio. No, a ti querido, muchas gracias, les mando muchos besos. Y bien, yo quiero agradecer también a toda la gente de Farándula, a Capital 21 y a todos ustedes que estén muy al pendiente de Farándula. Yo soy Marco Antonio Silva y nos vemos en la siguiente emisión.